Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres de Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El pueblo de Israel recién acababa de ser o de tener una de las victorias más grandes de las que podemos nosotros leer en las Escrituras. Josué acababa de tomar el mando. Recordemos, unos capítulos atrás había muerto Moisés, y entonces era tiempo de que Josué tomara el mando, y bajo su mando iban a conquistar la tierra que Dios les había prometido, por la cual habían caminado durante 40 años ya en el desierto. El pueblo de Israel acababa de tener el triunfo, como le digo, de Jericó. Todos recordamos que Dios les habló y le dijo: ¿sabes qué? Esta es la estrategia que vas a seguir. No vas a pelear, lo único que vas a hacer es vas a ir y vas a darle una vuelta a Jericó un día y vas a regresarte, y el siguiente día otra vuelta y vas a regresarte, y así sucesivamente. Y el séptimo día vas a dar 7 vueltas, y en la última vuelta vas a tocar trompeta, vas a hacer grito y de alarido y todo, y entonces Dios te va a dar el triunfo. Y les dio una serie de instrucciones también, lo que podían hacer, lo que no podían hacer, y Dios les dio la victoria. Al séptimo día justo estaban haciendo lo que Dios les mandó, y los muros, que nosotros leemos que dice muros y no dimensionamos el tamaño de los muros que había en esas ciudades. Eran muros tan anchos como una de las avenidas, la que usted me diga, en Las Torres o la Avenida del Peñón, que conocemos todos, eran prácticamente de ese ancho. En la parte de arriba podían andar los carros de guerra de un lado para otro, y podían encontrarse hasta 3 carriles para cada lado. Entonces eran impresionantes la calidad, la cantidad o el tamaño de los muros. Sin embargo, Dios hizo que cayeran como si fueran mazapán, como si fuera cualquier cosa, y Dios les dio un triunfo tan grande que después de eso vemos que tenía que seguir, tenía que continuar la conquista. Y lo que seguía era una ciudad llamada Jai, que en realidad era pequeña, era un pueblo que no tenía ni siquiera grandes defensas a comparación de lo que habían hecho en Jericó. Sin embargo, la Biblia nos dice en el principio del capítulo, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Y nos dice quién fue, porque Acán, hijo de Carmi, dice, tomó del anatema. Vamos a ver entonces el pecado de Acán. ¿Qué fue lo que sucedió y qué hizo? ¿Qué fue lo que provocó esa derrota tan dolorosa? Porque dice el versículo 5 que leímos que el corazón del pueblo se volvió como agua. Imagínense, después de un gran triunfo, ahora están llorando una derrota tan sorprendente. Vamos a ver entonces. En primer lugar, el nombre Acán significa perturbador. Ese es el significado del nombre de Acán. Es decir, él desde un principio tenía... El pueblo de Israel siempre manejó los nombres de acuerdo a un propósito. De hecho, yo no sé si usted se da cuenta, en algunas ocasiones el nombre de la persona, el nombre que le pone a los hijos, el nombre que le ponemos a nuestros hijos, tiene mucho que ver con su carácter, con su forma de ser. No en todas las ocasiones, pero sí en la gran mayoría de ellas. Entonces, Acán lo que significa es perturbador.
perturbó a todo el pueblo. Número 2, veamos qué es lo que estaba sucediendo. Había órdenes específicas por parte de Dios. En Josué capítulo 6, versículo 17, Dios les está dando las instrucciones cuando iban a tomar Jericó. Capítulo 6, versículo 17, dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Fíjese, el versículo 20 es importante que lo entendamos. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Fíjese entonces, en el versículo 20, entonces el pueblo gritó. ¿Quién escuchó las instrucciones que Dios había dado a Josué? ¿Quién escuchó? Todo el pueblo. Todos, estaban todos. Y cuando está hablando del pueblo, está hablando del ejército, porque ya estaban en la línea de batalla. Ya estaban ahí, el ejército, grandes y chicos, ya estaban ahí. Y cuando dice todo el pueblo gritó, es una indicación de que todo el pueblo había escuchado la instrucción. Es decir, Acán no podía decir: es que yo no escuché lo que dijeron, es que yo no sabía lo que Dios había dicho, es que Josué no nos pasó la información, o quizá Josué se lo pasó a los capitanes y los capitanes no lo pasaron hacia los demás. No, aquí dice el versículo: y todo el pueblo gritó. Es decir, todos habían escuchado la indicación. Fíjese lo que dice en el versículo 18, 6:18, en la traducción de lenguaje actual. Dice: así que ustedes manténganse alejados de todo lo reservado para ser destruido. Si traen una maldición sobre ustedes por tomar algo de lo reservado para ser destruido, traerán maldición sobre el campamento de Israel y causarán gran calamidad ahí. Otra vez, en esta traducción sí habla específicamente: si traen maldición sobre ustedes por tomar algo de lo reservado para ser destruido, traerán maldición sobre todo el campamento de Israel y causarán gran calamidad. Es decir, Dios había dado órdenes específicas y no había manera de que Acán pudiera decir que él no sabía. No había un solo soldado, una sola persona del pueblo que estuviera en la línea de batalla que no hubiese escuchado la instrucción. Todos sabían lo que tenía que suceder. Está claro: guardaos de todo, no toques nada, no tomes absolutamente nada. Vamos a continuar en el número 3. El pecado de Acán entra por los ojos. Capítulo 7, versículo 20 y 21. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. ¿Dónde empieza el pecado de Acán? Por los ojos. Él traía su espada, traía su armadura, traía su escudo, estaba preparado, estaba listo. Yo no sé cuántos había matado. En el momento en el que sí ya nos está hablando es que vio los despojos, es decir, ya estaba terminando la pelea, ya estaban los despojos, ya estaba el montón de despojos. No es como que en el momento en el que estaba sucediendo la pelea, él se tuvo un tiempo, es decir, ya había luchado, ya había salvado su vida, ya habían conquistado, ya estaba viendo él los despojos. Y en la misma traducción
que le estoy diciendo la traducción al lenguaje actual, el versículo 21, dice que entre las cosas que tomamos vi una hermosa capa babilónica. Ahí ya nos traduce las cantidades: 2 kilos de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo. Otra vez dice, tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo. Entonces, el pecado de Acán comenzó por los ojos. Él escuchó las instrucciones, él no era un cobarde, él no era cualquier persona que pudiera estar por ahí sin tener la intención de luchar. Él estaba en el campo de batalla, él era esforzado también, él era valiente, él estaba trabajando, él estaba tratando de conquistar no solo por él, sino por su familia. ¿Cuál fue su problema? Lo que miró, lo que vio. Y hay un montón de ejemplos en la Biblia que nosotros podemos ver, y empieza el pecado siempre por los ojos. Siempre empieza por los ojos. Y si nos vamos al principio de la creación, Eva dice que estaba mirando el árbol y estaba mirando el fruto y vio que era un fruto agradable y que era codiciable para comer. Y ahí empieza el pecado, por lo que estaba mirando, porque se entretuvo viendo lo que no tenía que ver. Y después podemos pasar más adelante. Vemos a David. Dice que en el año en el que los reyes estaban en la guerra, que salían a la guerra, David se quedó en su palacio y en una tarde que no tenía nada que hacer y que no tenía por qué estar ahí, dice que miró a una mujer que se estaba bañando y la codició. Fíjate, primero es la vista, es lo que ve. Y ahí empieza el pecado. Ahí comienza el pecado, por entretenerte a mirar lo que no tienes que mirar, por entretenerte a ver lo que la Biblia o lo que Dios mismo nos ha prohibido que miremos. Y entonces acá tiene que decir, me gustó tanto, me gustaron tanto esas cosas que las guardé, no las llevó a donde se estaba destruyendo todas las cosas, no las llevó. Entonces él se queda con eso. Entonces era una capa babilónica, 2 kilos de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Y otra vez, tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo. ¿Qué habrá pensado Acán en ese momento? Yo me imagino que de la ciudad de Jericó salieron toneladas y toneladas, cientos de toneladas de desperdicio, de cosas que habían sido sacrificadas, porque el anatema es exactamente eso. No es que destruyeran todas las cosas que existía, claro, destruyeron toda la ciudad, pero había muchas otras cosas. El anatema eran las cosas que habían sido consagradas a los dioses que se adoraban en Jericó. Entonces se empezó a juntar todo eso de cada uno de los altares, de cada uno de los lugares de culto que tenían en Jericó. Hicieron un gran montón y ahí estaban todas las cosas. Ahí estaba todo eso. ¿Qué habrá pensado él al ver, no sé, 100 o 50, no sé, toneladas de cosas que tenían que ser destruidas? ¿Qué habrá pensado él? No se van a dar cuenta. ¿Qué tanto es una capa? Si había 2,000, 5,000, 10,000, no sé la cantidad que pudo haber. ¿Qué tanto puede ser esto poquito que voy a agarrar yo? ¿Qué tanto puede ser? Aparte de todo que era poquito, porque él lo tuvo que esconder en su ropa, él lo tuvo que esconder en su bagaje. Él no podía ir con una bolsota grande porque le iban a preguntar qué es lo que llevas. Entonces me imagino que él habrá pensado, es poquito, no pasa nada, no se van a dar cuenta. ¿Qué tanto es? Si hay un montón de cosas y yo voy a agarrar solo una capa. Aquí está lo que dice, solamente 2 kilos de plata y medio kilo de oro. ¿Qué tanto es? Pero a lo que él pensó que era poquito, para Dios fue mucho. Porque nosotros debemos entender que no hay pecados pequeños. La Biblia advierte, cuidaos de las zorras pequeñas. Aquellas cosas pequeñas que tú crees que no afectan en nada. Aquella conversación que tú estás teniendo que sabes que no debes tener. Esa conversación con esa persona que tienes que borrar cuando terminas.
ese mensaje que estás recibiendo, ese video que estás viendo, esa película que estás mirando, eso que estás codiciando, porque todo empieza con los ojos. Todo empieza ahí. Lo que nosotros pensamos, bueno, si aquí están las leyes de Dios y yo estoy cumpliendo con todas y cada una de ellas, excepto con esta tan pequeña, no pasa nada. No, déjame decirte que sí pasa. Él habrá pensado, no sucede nada, no se van a dar cuenta, y tantas cosas y una capa menos. Además las van a quemar, las van a destruir. Nadie llevaba un conteo exacto de cuántas cosas se recogieron y cuántas cosas se destruyeron. Nadie se va a dar cuenta. Sin embargo, para Dios no hay nada que esté oculto. Y entonces Él tomó, le gustaron tanto, dice que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. Vamos a ver número 4. Su pecado viene acompañado. Su pecado viene acompañado. ¿Qué dice en el versículo 11? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Lo que Acán pensó que era solo tomar una capa y tomar un poco de plata y tomar un poco de oro, Dios lo desmenuza y dice, no es solo eso. Aquí hay 4 cosas. Fíjese, el versículo que leímos. Han quebrantado mi pacto que yo les mandé. 1. 2. Han tomado del anatema. 3. Han hurtado. Número 4. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Él solo pensó en tomarlo. Sin embargo, Dios dice, quebraron mi pacto, tomaron del anatema. ¿Por qué dice 2 cosas? Fíjese, aquí hay 2 cosas. Dice, también han tomado del anatema y hasta han hurtado. ¿No podría ser lo mismo? No pudiéramos englobar, tomaron el manto y tomó la plata y el oro. ¿No es el mismo pecado? ¿Usted qué piensa? ¿Que sí o que no? Es lo mismo. Está pecando. Pero fíjese cómo no. Hay 2 cosas. Por eso le dije, recuérdese bien, todo el pueblo escuchó la indicación. Dice, tomaron del anatema. ¿Cuál era el anatema? El manto babilónico. Ese era el anatema. Había sido dedicado a los dioses de Jericó y ese era el anatema. Ahora, Dios dice, han hurtado. Han hurtado. ¿Qué hurtaron? Capítulo 6, versículo 19, ya lo leímos. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro, ¿qué dice ahí? Sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. ¿Y qué tomó Acán? Plata y oro. ¿A dónde tenía que ir la plata y el oro? Lo acabamos de leer. ¿A dónde tenía que ir? Al tesoro de Jehová. Entonces, tomaron el manto babilónico, es una cosa, lo consagrado a los ídolos, y después le robó ¿a quién? ¿A quién? Sin miedo, dígalo sin miedo. No le voy a predicar de prosperidad, le robas a Dios. No. Pero aquí sí dice, dice claramente, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces, ¿a quién le robó Acán? Así de simple. Entonces, ¿ve como si fueron 2 pecados distintos? Tomó del anatema el manto babilónico y le robó a Dios. 2. Por eso le digo, el pecado no llega solo. No llega solo. Luego el tercero, han mentido. Ahí está la tercera. Mintieron y guardaron las cosas en su casa. Quebrantaron mi pacto, tomaron del anatema, me robaron
y mintieron. Un pecado nunca llega solo. Nunca llega solo. Y aquí entró por los ojos. Por los ojos. Y vamos otra vez al ejemplo de David. Dice que él miró y ¿qué? Y codició a la mujer. Y después de ahí no se quedó ahí. ¿Qué más? Mandó preguntar quién es. Y le dijeron, se llama Betsabé. Y es esposa. Desde ese momento en el que le dicen es esposa de, él debió de poner un alto y decir, ¿sabes qué? No me pertenece, ella tiene su esposo. Pero sin embargo ya le había dado rienda suelta en la mente a sus deseos y la mandó traer y se acostó con ella. Y al otro día la mandó bañar, le dijo, ya vete. Yo me imagino que él se metió a bañar, se limpió, se purificó y todo bien. El pecado nunca viene solo. Primero codició, luego adulteró, primero en el corazón y luego lo llevó a cabo el acto. Y después, cuando le avisan un tiempo después, oye, está embarazada. ¿Qué tuvo que hacer? Mandó traer al esposo y se hizo toda una... Mira, el pecador es bien inteligente, ¿cierto? Se inventan cada cosa para esconder sus pecados. Se inventan cada situación que bien pudieran escribir una película y sería un éxito de taquilla. Se inventan cada cosa, es que pasó esto, pasó aquello. Y él se tuvo que inventar una historia. Mándenlo traer para ver cómo le está yendo. Él tenía mensajeros, él no necesitaba un soldado. Él no necesitaba un soldado, él tenía mensajeros, él sabía cómo, pero sin embargo, para ocultar su pecado tiene que traerlo. Y le tiende una trampa, dice, ya estando aquí, que se vaya y que lo mando a su casa, que se acueste con su mujer y que se regrese al campo de batalla, y cuando regrese le diga, oye, pues es que estoy embarazada. Y bueno, pero ¿cómo si yo estoy allá en el campamento? ¿No te acuerdas aquel día que viniste y todo? Ah, pues ese día. Él tenía todo pensado. Y como no funcionó, al otro día lo emborrachó. Le dijo, borracho, ni modo que se niegue a ir a donde está su mujer. Sin embargo, él prefirió, mire, había más temor en ese hombre. Se quedó dormido en la calle, en la puerta de su casa, pero por fuera. Y cuando le avisaron a David, él dijo, no queda más que escribió una carta con las instrucciones. Mándenlo al frente de la batalla, donde están los contrincantes más poderosos, más fieros, más fuertes. Y cuando estén en la guerra, en plena batalla, déjenlo solo. Sabía que lo iban a matar. Y tan feo fue el corazón, dice el que era el corazón conforme, el corazón de Dios. Cerró la carta, la selló y se la dio a él mismo. Él llevaba su sentencia de muerte. Un pecado nunca llega solo. Después de ahí, después de mirar, tuvo que adulteró en el corazón, adulteró, lo llevó a cabo y después mintió y después se convirtió en un asesino. No es, ¿qué tanto es tantito? No es. El adúltero después tiene que mentir. ¿Dónde andabas? Tienes que justificar el tiempo que no estuviste ni en el trabajo ni en la casa. ¿Dónde está? Tiene que mentir. Y esa mentira lo va a llevar a otra mentira. ¿Cierto? Ahora tiene que justificar dónde estaba el dinero que tenía que llevar a la casa que se gastó con la otra mujer. ¿Y qué tiene que hacer? Seguir mintiendo. Y seguir mintiendo. Y seguir mintiendo. Y cada vez las mentiras tienen que ser más y más y más. Lo que pareciera que no pasa nada. Lo que Acán pensó, ¿qué tanto es un manto y 2 kilos de plata y medio kilo de oro para tantas toneladas de oro y de plata? ¿Qué tanto es?
Ellos todavía no entendían para qué quería Dios el oro y la plata, pues ya después era para construir el templo y todo eso, para los utensilios. Y ¿qué tanto puede ser? Esto es poquito. Esto es poquito, no pasa nada. Entonces, nosotros debemos entender, un pecado siempre va a venir acompañado de más. Y todo empezó por la codicia. Lo miré y me gustó tanto. Me gustó tanto. ¿Qué más? Número 5, las consecuencias de su pecado. Capítulo 7, versículo 5. Desde el 4, subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres. ¿Cuál es la consecuencia? Mueren 36 hombres. Inocentes. Ellos no robaron, ellos no mintieron, ellos no tenían la culpa. Sin embargo, mueren 36 soldados. Y yo me imagino que cuando le avisan a Josué y le dicen, oye Josué, no los agotes a todos, llévate unos 2,000 o 3,000 hombres. Él debió haber encontrado a los 3,000 hombres más valientes, a los más preparados, a los más capacitados. Y los envió a la guerra. 36 hombres. 36 esposas, 36 familias que iban a pagar la consecuencia de lo que hizo un hombre. 36. Cuando nosotros pecamos, hermano, y a veces no nos damos cuenta, y si de veras lo entendiéramos, tendríamos mucho cuidado de lo que hacemos. Porque nuestro pecado no solo nos perjudica a nosotros. Nuestro pecado perjudica a la gente cercana a nosotros. Lo que nosotros estamos haciendo mal, llámese como se llame el pecado, mi hermano, va a traer consecuencias con la gente que está cerca de él. Y aquí está se robó él. Sin embargo, hay 36 muertos. 36 casas a las que llegó el luto. 36 mujeres que quedaron viudas. Yo no sé si tenían hijos, 1, 2 o más, que quedaron huérfanos de padre por culpa de un pecador. Si nosotros entendiéramos perfectamente eso, mi pecado va a traer consecuencias a la gente cercana a mí. El que adultera no solamente peca contra sí mismo, sino que va a lastimar a su esposa, va a lastimar a sus hijos, va a lastimar a los nietos, va a lastimar a la gente cercana a él. El que roba exactamente lo mismo. El que mata a una persona no solamente va a pagar las consecuencias él, sino que toda su familia. Imagínate tú que lo toma, lo agarran la policía, lo tienen preso, lo van a llevar a la prisión. Si fuera tan fácil como decir, bueno, pues él se lo buscó y que su esposa, su familia dijera, pues hay que se quede. No, la familia va a estar ahí. Y empiezan los abogados a sacarles dinero, las mujeres tienen que empezar a visitarlos ahí y someterse a todo ese tipo de cosas. Porque a alguien se le antojó pecar. Y aquí está la consecuencia primero. Mueren 36 hombres. 36 mujeres llorando. Los hijos, los nietos, la gente. No solo se queda ahí. Israel pierde una batalla en apariencia fácil. No vaya todo el pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué? No los fatigues a todos, manda 2,000 o 3,000. Pero no todo quedó ahí. En el versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema.
¿Quién fue anatema? Los hijos de Israel. Todo el campamento estaba bajo maldición por culpa de un pecador. Ni estaré más con vosotros. ¿Viste? Uno. No solo perdieron la batalla. Lo más feo, lo más terrorífico de esta historia, por cuanto han venido a ser anatema, no estaré más con vosotros. Perdió el pueblo y Dios se alejó de ellos. Un pecado. Un pecador. 36 familias de luto, todo un pueblo bajo maldición y Dios lejos del pueblo. Por uno solo. Por eso te digo que si de verdad nosotros entendiéramos esto, si de verdad nosotros pensáramos en esto que sucede, pensaríamos 2 veces lo que vamos a decir. Yo digo no 2 veces, muchas. A veces una sola cosa que nosotros hagamos sin meditarla va a traer consecuencias en nuestra familia. Va a traer consecuencias en la familia. Por eso ya me preocupa tanto y si ustedes se han dado cuenta, yo siempre estoy hablando, siempre les estoy predicando de la familia, los matrimonios, cómo tratar a los hijos a los padres, cómo llevarse con los hermanos, porque sé que uno de nosotros, lo que yo haga, va a afectar a mi esposa, va a afectar a mis hijos, no solamente en el ámbito familiar, en la iglesia. En la iglesia, el ejemplo que yo dé a mis hijos. Porque ellos son los primeros que me miran aquí, me oyen predicar. Mi esposa, mis hijos, mis padres. Y después van a ver mi comportamiento allá afuera. ¿Usted se ha dado cuenta que en los últimos años las familias ya no vienen completas a la iglesia? Es que mi esposa no quiere venir. Es que mi esposo no quiere venir. Es que mis hijos no quieren venir. Y a veces yo me detengo a pensar y digo, ¿cómo estás siendo tú en tu casa? ¿Cómo te portas en casa? ¿Qué ven tus hijos en casa para que no les den ganas de estar donde tú estás? ¿Qué ven? Lo hemos dicho muchas veces, de repente los hermanos es que llegan a su casa y lo primero que hacen terminando o la comida empiezan a hablar. Es que el pastor, es que la esposa del pastor, es que en la iglesia, es que esto, es que aquello. Empieza a platicar el matrimonio. Es que viste cómo no me saludó, es que viste la cara que me hizo, es que viste. ¿Y quién está escuchando? Los niños. Y en el momento no dicen nada, pero lo están escuchando. Y entonces llega el domingo y tú le dices, vámonos a la iglesia. ¿Qué te va a decir el niño? O el muchachito, ya si es más grande. Si tú mismo acabas de decir que el pastor es esto, que el pastor es aquello, que la esposa del pastor, que los hijos del pastor, que este, que aquel, que el hermanito, que la hermanita. Si tú mismo estás hablando mal, mire hermano, si usted va a comer a algún lugar, restaurante que sea, y llega a su casa y le preguntan, ¿cómo te fue? ¿Qué tal estuvo la comida? Y tú empiezas a decir, no, es que tenía una mosca en la sopa y después estaba frío y después estaba quemado y después esto. Además la atención de los meseros malísima y no te atienden bien. Y para el último, en el último, ya mi café y me pedí un postre y había un pelo en mi pastel. Además está carísimo, no. Y tú mismo le dices a tu familia al otro día, oigan, vamos a comer al restaurante aquel. ¿Van a ir o no van a ir? Si tú mismo lo acabas de desacreditar, ¿cierto? Y a veces así somos con el templo.
con la iglesia, con la comunidad. Nos pasamos todo el tiempo criticando a la iglesia, criticando al pastor, criticando a los hermanos. Por eso nuestros hijos no vienen. Por eso nuestras familias no vienen. Para ser como tú, ya de más grandecitos te van a contestar. Para ser como tú, mejor me quedo aquí. Entonces, fíjate, como un solo pecador trajo luto a 36 familias, puso bajo maldición a todo un pueblo, porque aquí dice todo Israel. Todo el pueblo es anatema. Hizo que Dios se alejara del pueblo. Uno solo. Y lo más importante y más triste, toda su familia es llevada a la muerte. Versículo 24 al 26. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy, o el Valle de la Turbación. Así se llama. Entonces, él solito hizo que toda su familia fuera llevada a la muerte. Ahora tú puedes decir, bueno, ¿y qué culpa tenía sus hijos? ¿Qué culpa tenía su esposa? ¿Y qué culpa tenían sus hijas? Leímos que él fue y escondió. ¿Dónde escondió todo lo que se robó? En su tienda. Y las tiendas en aquel entonces las hemos visto más o menos en las ilustraciones y todo, ¿no? Estaban a ras de piso, al suelo, pero para que no les pasara el frío y el polvo y todo eso, ponían una serie de cubiertas, como por decir lonas de diferentes tipos y pieles y cosas resistentes para que no subiera el frío. Estaban en el desierto, que no subiera el frío, y también para mantener el polvo alejado. Entonces, lo primero que hacían antes de construir la tienda era poner esas lonas, esas protecciones, y después poner la tienda y después poner los muebles, todo lo que tenían sobre esas telas, esas mantas. Entonces, para poder enterrar algo en medio de su tienda, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que sacar los muebles, tuvo que mover las cosas, tuvo que hacer un movedero, a lo mejor si no todo, al menos la mitad, para levantar las telas, que no era una ni dos, eran muchas, porque tenía que haber mucha protección. Eran muchas telas. Después a cavar un hoyo, que tampoco tenía que ser tan grande, eran 2 kilos de plata y medio kilo de oro y un manto babilónico. Tampoco era una perforación que necesitara maquinaria especial. Pero sí era algo como que llamar la atención, que llegó su esposa y le dijo: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Sí me explico? ¿Cómo pudo él justificar que estaba haciendo un hoyo en medio de su tienda? Su familia tenía que saber. Es que me encontré esto. Me lo traje. Lo voy a esconder aquí. Después que hayamos conquistado y que se haya pasado toda la euforia y todo, lo saco y lo vendo, y es mucho dinero. Para ellos en ese entonces era muchísimo. Mover muebles no lo pudo hacer solo. Necesitó ayuda. Tu familia sabía. Por eso es que Dios trae juicios sobre toda la familia. Hace unas semanas atrás te prediqué que un pecador
siempre va a hacer a otros que pequen junto con él. Un adúltero no adultera solo, necesita a alguien que adultere con él. Un borracho normalmente no se emborracha solo, necesita a alguien más y va a invitar a alguien más, va a incitar a alguien más a pecar. Y Acán no pecó solo. Su familia pecó junto con él. Por eso viene la destrucción sobre su familia. Todo lo que él tenía, todo, los hizo participar de su pecado. Por eso te digo, hay que tener mucho cuidado de lo que hacemos, lo que hablamos, lo que decimos. Porque en ese momento de rabia, en ese momento de coraje, en ese momento que simplemente no pudiste y explotaste, ten cuidado con lo que digas porque vas a afectar a los demás. Ten cuidado porque vas a lastimar a otros. Desgraciadamente terminó llevándose a todos. Hemos visto familias en los muchos años que tenemos sirviendo a Dios en este ministerio. Familias que buscaban a Dios todos, excepto el padre o la madre. Y que fue tanta la presión y que fue tanto lo que estuvieron, dice y dice y dice, ya nos vamos, no, yo no quiero estar ahí, vámonos, se los llevan. Y uno de ellos, me acuerdo mucho, el hermano servía mucho a Dios, mucho, tenía una pasión por andar predicando para acá y para allá y todo. Y su esposa siempre fue un estorbo, siempre. Llegó el momento en el que toda la familia dijeron, nos vamos a ir para allá porque ahora sí, mi esposa y mis hijos quieren buscar a Dios, pero en otra iglesia. Vino y se despidió y se fueron. Sabíamos lo que iba a suceder. No querían servir a Dios, solo querían alejarlo de donde él estaba sirviendo. Y lo consiguieron. En muchas familias ha sucedido así. Por eso te digo, destruyen familias enteras. El pecado los arrastra. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ahora, número 6. Y con esto termino. Tuvo tiempo de arrepentirse. Acán tuvo tiempo de arrepentirse. Desde el versículo 16, Dios empieza a hablar, porque todo esto se lo está diciendo a Josué. Josué llegó llorando y le dijo, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios le habló a Josué, le dio las indicaciones y le dijo todo lo que había sucedido. Dios le habla a Josué. En el versículo 16 dice, Josué pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. 4 oportunidades. Dios le habla a Josué y le dice que había anatema, y Josué habla con el pueblo y les dice, a ver, Dios me dijo que hay anatema, que hay maldición, que alguien se robó algo y que por eso vamos a perder y Dios está enojado con Israel. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a llamarlos uno por... Fíjate, desde el momento en el que Josué les avisa, ya tenía que haber, ahí está una oportunidad, ¿cierto? Hay maldición, alguien tomó algo robado, fui yo. Pero me arrepiento, aquí está y lo regreso. Sin embargo, no lo hizo. Después viene y dice, fue tomado la tribu de Judá. Desde ahí ya vio cerca la situación, ¿verdad? Se está acercando. Después dice que fue tomada la familia de los de Sera. Segunda. Después dice que fueron tomados los varones los descendientes de Zabdi. Tercera. Y después llega con Acán. 4 veces que él pudo haber dicho, evítense todo esto. Fui yo. Pero no lo hizo.
y esperó hasta que llegó su turno. Y ya le dijo Josué, dime, no me lo ocultes. Y él tuvo que decir. Sin embargo, tuvo la oportunidad. Desde el momento en el que Dios habló al pueblo, hay maldición. Él pudo haber llegado llorando de rodillas, inclinarse ante Dios. Perdóname, Señor, aquí está. ¿Dios lo hubiera perdonado o no? Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Sin embargo, él no lo quiso. Él no lo quiso. Él pudo haber evitado la muerte. A lo mejor decir, bueno, ya no puedo evitar, ya los 36 que murieron, ya perdimos la guerra. Dios está enojado, pero aquí estoy, Señor, perdona mis pecados, perdona, mira, yo lo robé, pero aquí está, perdóname. Pudo haberle dicho, Josué, intercede por mí, así como Moisés intercedió por todo el pueblo y Dios los iba a destruir y Moisés se quedó tirado ahí. No los destruyas, Señor, porque ¿qué va a pasar con tu grande nombre? Y dice que se arrepintió Dios del mal que iba a hacer el pueblo. Ok, los voy a perdonar, pero yo no voy con ustedes. Y vuelve a tirarse Moisés, no, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Es decir, él sabía que Dios es grande en misericordia. Él pudo haber llegado llorando y no lo hizo. Él pudo haber evitado su muerte y la de su familia. Sin embargo, no lo hizo. Entonces, mi hermano, yo quiero terminar con esto. Quizá hay algo en tu corazón, en tu vida, que tú crees que no es mucho. ¿Qué tanto es? ¿Qué tanto es? Hay un montón de mantos, hay miles de mantos, hay un montón de plata, un montón de oro. ¿Qué tanto es si agarro yo esto poquito? Quizá hay algo poquito en tu corazón. Quizá una raíz de amargura. ¿Qué tú puedes decir qué tanto es? Simplemente no lo puedo perdonar. ¿Qué tanto es? Bueno, es una raíz. Pero toda raíz crece. Y da una planta. Y da un árbol. Y todo árbol da fruto. ¿Eso qué tanto es? Como te dije hace un rato, ese mensaje que mandas, eso que ves en el teléfono, en las redes sociales, en la televisión, me gustó tanto. Parecía nada. Pero sin embargo trajo gran destrucción. Y Dios dice, gran prevaricación. Lo que él pensaba que era poquito, para Dios era gran pecado. Quizá hay algo en tu corazón, hermano. Tu corazón, hermana, que está afectando no solamente a ti, que está afectando a tu familia. Estás envenenando a tus hijos, estás envenenando a tu esposo, estás envenenando a la gente cercana a ti. Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte. Dios es tan grande en misericordia que te está haciendo, justo ahora que lo estás escuchando, Dios está trayendo algo a tu corazón. Estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. ¿Te has puesto a pensar lo que está provocando lo que hablas? ¿Qué estás provocando con tus hijos? ¿Qué estás provocando con tu esposo, con tu esposa? Todo lo que dices allá afuera. Tal vez a ti no te parezca mucho, pero estás afectando.
¿Cuántos padres han sido culpables de que sus hijos se alejen de Dios? ¿Cuántos? Los muchachos quieren servir, quieren hacer algo, y el primero que estorba es el papá, es la mamá. Y después vienen llorando: pastor, mi hija ya salió con esto. Mi hijo. Sí, pero es que tú tuviste la culpa. Sí, porque tú no me diste lo que dices. Porque tú no te pusiste a pensar en las consecuencias. A veces simplemente es un berrinche de nosotros. A veces simplemente es algo que nosotros quisimos interpretar de la manera que se nos antojó. Y trajimos consecuencias muy duras a nuestra vida. Dios está trayendo a tu corazón algo en esta noche. Tú estás pensando, eso poquito que has hecho. Todo empezó con mirar. Me gustó tanto que lo tomé. Y eso me llevó a otro pecado, y eso a otro pecado, y eso a otro pecado. Quizá hoy tú todavía no tomas aquello que te está gustando tanto. Dios está poniendo una barrera para ti. Dios quiere cuidarte. Dios te ama tanto que quiere evitar ese error, ese pecado. Quizá ya lo tomaste. Quizá ya lo hiciste. Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué no cierras tus ojos uno? Piensa. Permite que el Espíritu Santo siga tocando tu corazón. Y a manera que avanzábamos, Él ya te estuvo diciendo. Dios ya te trajo a la memoria. El Espíritu Santo ya trabajó contigo y te está diciendo qué es lo que tienes que evitar, o qué es lo que tienes que arrancar, qué es lo que tienes que desarraigar de tu corazón. Y tú tienes dos opciones: o lo haces o lo dejas pasar. Pero también ya viste las consecuencias de dejarlo pasar. Acán y toda su familia. Toda su familia. Porque él no quiso escuchar la advertencia. Lo que tú hagas o digas en casa puede alejar o puede acercar la presencia de Dios. Así de simple. Si tú oras, si tú buscas a Dios, si tú te consagras, tu esposa va a hacer lo mismo y tus hijos también. Tu esposo va a hacer lo mismo y tus hijos también. Pero si tú los haces partícipes de tu pecado, va a venir la muerte sobre ti y sobre tu esposa y sobre tus hijos. El valle de la turbación. Hicieron una montaña de piedras. Y cada que pasaban por ahí, se habrán preguntado las nuevas generaciones: oye, ¿qué es eso que está ahí? Oh, ahí está Acán, los restos de Acán y de su familia. Y Dios lo dejó escrito en su palabra para que tú sigas viendo eso y que lo tengas como advertencia. Y que no después de un tiempo digan: oh, esos son los restos del hermano
de la hermana y de su familia. Acán no era un cobarde, era un soldado. Era valiente, era esforzado. Pero una cosa que vio, una cosa que permitió. ¿Qué estás permitiendo tú? ¿Qué estás mirando tú que te gusta tanto? Está trayendo maldición, no solo a ti, a tu familia. Y si pones mucha atención, aún los bienes de Acán fueron destruidos. Aún eso. Sus ovejas, sus vacas, sus bueyes y todo lo que tenía estaba bajo maldición. No solo él y su familia, todo lo que él tenía. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tú que escudriñas nuestros corazones, Espíritu Santo, trae a nuestra mente, Señor, aquello que tenemos que arreglar. Señor, tal vez en un momento de coraje, en algún momento de frustración, dijimos o hicimos algo que está lastimándonos y lastimando a nuestras familias. Quizá en un momento de debilidad pensamos que no pasa nada, nadie se va a enterar. Padre, pero tú lo ves todo. Y hoy queremos aprovechar esta oportunidad para pedirte que nos perdones, Señor. Para pedirte, Dios, que apartes tu ira de sobre nosotros. Quizá alguno de nosotros por equivocaciones está destruyendo, lastimando a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Señor, quita de nosotros todo eso. Permítenos pensar, Señor, en que nuestros pecados afectan a nuestros seres queridos, que nuestros pecados hacen partícipes a nuestros cercanos, Dios. Permítenos, Señor, tener cuidado de no hacer partícipes a otros de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, de nuestro coraje, de nuestras amarguras. Permítenos también no ser partícipes, Señor, no prestar oído a las cosas, a lo que se dice, a lo que se murmura. Permítenos ser íntegros delante de ti. Permítenos amarte más a ti que a cualquier cosa, por muy codiciable que se vea. Permítenos amarte a ti primero. Permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo nos muestre lo que hay que hacer y lo que hay que dejar. Ten misericordia de nosotros. Si alguno de mis hermanos estaba a punto de pecar, Señor, evítalo, Dios. Si alguno ya lo hizo, ya cometió el pecado, perdónale, Señor. Y restaura su vida, restaura sus familias, restaura a los seres queridos, Señor, a los seres cercanos, a cada uno de nosotros. Que sea tu bondad sobre nuestras vidas, porque tú eres un Dios perdonador. Dice tu palabra que eres lento para la ira y grande en misericordia. Y yo estoy seguro que hoy ninguno de nosotros está aquí por casualidad, que tú nos trajiste aquí, Jesús, para hablar a nuestros corazones, para advertirnos, Dios, para detener nuestra carrera. Hoy, Señor, estás aquí para detener nuestra carrera. Y te agradezco por eso, Dios, por tu amor y misericordia, por tu bondad y por tu perdón.
Gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido estar aquí. Gracias, Señor, porque has oído nuestras alabanzas y ahora nosotros hemos oído tu palabra también, Señor. Padre, yo como pastor puedo llegar a sus oídos físicos, pero tú puedes tomar esa palabra y tu espíritu puede llevarla a su corazón. Confirma esta palabra, Señor, que se haga viva en cada uno de ellos. Que traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y que dé fruto, Señor, al 100%. Gracias por este tiempo, Señor. Hemos cantado, hemos orado, hemos alabado tu nombre, hemos escuchado tu palabra. Gracias por eso, Señor. Te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Vamos a salir en unos momentos más de aquí. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Algunos aquí cerca, algunos un poco más lejos. Llévanos a todos con bendición. Nuestros niños regresan mañana a la escuela, Señor. Cuida de ellos, bendícelos y protégelos en todo momento, Señor. Hay una guerra por sus mentes y por sus corazones. El diablo está con toda su fuerza para destruir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Te pido, Dios, que tú los guardes y los protejas, Señor. Que tu ángel acampe alrededor de cada uno de ellos y que puedan ser de bendición donde quiera que se mueven, Señor. Bendice a nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, los que trabajan, los que salen a trabajar, los que quedan en casa. Bendícenos a todos, Dios. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe en todo momento, Señor. Y que tu bendición, Señor, se extienda sobre cada familia aquí presente y cada familia aquí representada, Padre. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.